Con respecto a los movimientos del intestino delgado, lo podemos subdividir en dos grandes grupos. Uno que se da a nivel postprandial y otro que se da en el periodo interdigestivo en ayuno. Voy a adelantar con esta parte. El interdigestivo en ayuno es aquel momento en que el paciente no recibe comida. Por ejemplo, ha tomado desayuno a las 6:30 de la mañana y de ahí vuelve a comer, se me ocurre, a las 12:30 o 1 de la tarde, ¿no? Suele aparecer a la hora o los 90 minutos y se activa el complejo motor migratorio para eliminar las partículas que pueden haber quedado precisamente en la luz intestinal y que están, digamos, reguladas por una hormona que es la motilina, que es producida por las células Mo de la mucosa intestinal, ¿no? Y acá bien lo dice, limpia el tubo digestivo de sustancias que no se han absorbido. Viene a ser como el barredor, finalmente. Pero los mitos más importantes son aquellos que sean postprandialmente cuando estamos consumiendo algún alimento. Y son de dos tipos. La peristalsis como tal la conocemos o peristaltismo, que es propulsiva anterógrada, y los movimientos de contracción o movimientos de mezcla. La peristalsis, bueno, los movimientos de mezcla es esto de acá, que lo voy a traer más adelante. La peristalsis es ya bastante harto conocido por nosotros. El bolo alimenticio está acá, este es el sentido oral y este es el sentido caudal o anal, si desean, ¿no? Cuando hay un bolo alimenticio, distiende estas paredes, se activan unos pequeños receptores, algunos quimiorreceptores activando la serotonina, por ejemplo, y va hacia atrás de manera, digamos, retrógrada, esta área se constriñe y en cambio la otra área distal al bolo se relaja y permite pues el avance del contenido. Ese es un movimiento de peristalsis, ¿no? Y el otro movimiento es la segmentación de mezcla, en la que no hay avance en realidad del quimo, como vamos a ver acá. Este esquema ya lo habíamos visto, son contracciones locales de segmentación intermitentes, acá están los bolos alimenticios, digamos. Se da cada pocos centímetros, acá se da una, acá se da otra, acá se da otra, en la pared intestinal. Suele durante 5 o 30 segundos y se logra trocear y desmenuzar el contenido intestinal. Por ejemplo, acá está el bolo en la luz y este produce una distensión en las paredes, acá está otro bolo y produce distensión en las paredes, distensión en las paredes, distensión en las paredes. Precisamente en estas paredes que estoy marcando aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como respuesta, se contrae. Miren, no se contrae ni en sentido, digamos, oral, sino en el mismo nivel donde se produjo la distensión donde está el bolo alimenticio. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que se fragmente este bolo. Y al fragmentarse va hacia atrás o hacia adelante, como pueden verse, ¿no? Y a estas partes que estoy marcando con azul se van a dilatar a este nivel y así lo vamos a tener mezclado. La parte superior se junta con la parte inferior y distante acá. Y va a ocurrir exactamente lo mismo, se contrae, ¿no? Se distiende, se contrae, va a fragmentar y va a regresar así nuevamente. Y eso es un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Lo que provoca que haya mezcla sin ningún movimiento neto hacia adelante del quimo. Esto lo podemos ver en el siguiente video. ¿Y cuál es el propósito? Porque favorece la digestión y va a favorecer la absorción de los nutrientes en el sistema digestivo. En este video vamos a ver, por ejemplo, que el contenido llega hasta el duodeno, hacia el intestino delgado, ¿verdad? Y vamos a seguir avanzando. Una vez que está en el duodeno, así son los famosos movimientos. Miren cómo se contrae y una parte va hacia arriba y otra parte va hacia abajo, se contrae, una parte va hacia arriba y va hacia abajo. Entonces, lo que va a ocasionar acá es que esta distensión de las paredes, en el intestino activa un reflejo que estimula la segmentación produciendo este movimiento de mezcla, donde varias partes del intestino se contraen, ¿verdad? Y eso produce la mezcla, ¿no? Y el movimiento incrementa la digestión y absorción del intestino delgado, obviamente, se van digiriendo y van produciendo la absorción y no hay un movimiento neto del quimo. Ahora bien, para hablar de los movimientos del intestino grueso, que es casi similar, aunque tiene sus cositas, hay que ver que el colon tiene como funciones la formación de deposiciones, porque a medida que va avanzando, ¿no? El quimo la parte proximal del colon va absorbiendo agua, de tal manera que cuando llega acá al sigmoides y al recto sobre todo, ya básicamente es un contenido más sólido que líquido.
Entonces, lo que va a producir acá es que tiene función de reservorio, precisamente, y va a favorecer la fermentación de las bacterias saprofitas que se alimentan pues, de esos productos de desecho. Los movimientos son lentos, ¿ya? Y vamos a ver dos tipos de movimiento. Uno son los movimientos de segmentación, ¿no? Y otros son los movimientos de masa, que son propulsivos, ¿ya? Lo vamos a ver un ratito por acá. Entonces hay que recordar, se reduce el quimo porque se absorbe agua y electrolitos de tal manera que cuando llega al simodia recto es bastante sólido. Sirve como reservorio y eliminación precisamente de las deposiciones y hay fermentación de las bacterias saprofitas. Y hay en su característica las famosas tenia, que son sentidas longitudinales, y las austraciones, que son dilataciones. Entonces, las austras se le llama así a los sacos o abultamientos que tiene el intestino. Este es una austra, por ejemplo, ¿no? Producto del tono muscular, y está producido precisamente por las fibras musculares circulares de la pared del codo, esa contracción. Aquí, por ejemplo, ¿no? Va formando estas dilataciones llamadas austras, pero producto de la contracción de las fibras musculares circulares. En cambio, esta tenia son cintillas longitudinales de fibras musculares superficiales de alrededor de 1 centímetro de ancho y que se originan en el ciego para terminar finalmente a nivel del colon sigmoides. ¿Cuál es la finalidad de estos movimientos de Austras, que son movimientos de mezcla? Precisamente, lo que va a favorecer es que son muy lentos, ocurre cada 2,5 centímetros, se contrae la capa muscular, ¿verdad? Y los movimientos son muy lentos de 5 centímetros por hora, pero cuando se produce, por ejemplo, una ingesta de comida, esta aceleración se incrementa a unos 10 centímetros por hora. Y los otros tipos de movimientos son los movimientos propulsivos, movimientos en masa, ¿no? Pero para eso tenemos que saber algunos reflejos. Empezamos con los reflejos gastroentéricos. El nombre nos va a decir mucho. Si me dice gastro, significa que la dilatación o distensión, la estimulación mecánica, se produce en la luz del estómago y el efecto sobre la motilidad se va a ver en el intestino delgado. Se respeta mucho el orden, ¿no? Si es gastroentérico, yo entonces tengo que pensar, bueno, primero es el estómago y después el intestino, ¿no? Entonces, primero ocurre una distensión del estómago y lo que va a ocasionar es un aumento de la motilidad del intestino. Entonces, cuando llega la comida al estómago, ¿no? Lo que va a ocasionar es que el intestino delgado aumenta su motilidad, haciendo que el contenido que esté por acá durante la ingesta y postprandial o inmediatamente a esta, hace que el contenido llegue hacia el ilion antes de la válvula ileocecal. Eso es lo que se denomina un reflejo gastroentérico. Entonces, el reflejo gastroentérico permite el avance del quimo hacia el ilion, como producto de una distensión o estimulación a nivel de la pared gástrica con un aumento de la motilidad del intestino delgado, permitiendo que avance hasta el ilion, pero no atraviese la válvula ileocecal, el cual se haya cerrado. Para que ocurra esto, debe haber un reflejo gastroentérico 2, o también llamado gastroiliar, en la cual, por ejemplo, llega la comida, porque el vaciamiento demora, llega la comida, se agrega a lo que ya estaba, se distiende más, y como se distiende más, recién esta segunda comida, esta sobredistensión, esta sobreagregación que ha habido, permite finalmente que se abra la válvula cecal y finalmente se cierre. Entonces la distensión gástrica aumenta el peristaltismo del ilion, abre la válvula cecal y permite el vaciamiento del quimo, o en este caso, hacia el ciego, ¿no? Entonces, es importante ver esta parte. Y se ha hecho en el tiempo, por ejemplo, alimentos con bario para poder observarlo, a 7 de la mañana se pone el alimento con bario, y este se ve que llega más o menos al mediodía, o sea, casi 5 horas, hacia el ilion terminal, estando la válvula cecal cerrada. Más o menos en este tipo se agrega una segunda comida, el almuerzo, por ejemplo. Este será el desayuno y este es el almuerzo. Y esto va a producir, entonces, este reflejo, que se produjo una distensión del estómago, y finalmente permite el avance del contenido del quimo o del intestino delgado hacia el hilo terminal sin llegar a atravesar la válvula cecal luego de 5 horas, se denomina reflejo gastroentérico. Y la segunda comida, que será al mediodía, por ejemplo, será el reflejo gastroentérico 2 o simplemente reflejo gastroiliar porque se agrega una comida adicional y este contenido del quimo que estaba antes de la válvula ileocecal
o en el hilo terminal permite que se abra y haya el vaciamiento precisamente desde el hilo terminal hasta el ciego, ¿no? Y luego siguen los famosos movimientos digamos, de mezcla, pero a nivel del colon, y también los movimientos de masa que se da, que lo vamos a ver a continuación. Ahora, si el reflejo es gastroentérico, pueden ver que la distensión del estímulo ocurrió en el intestino delgado, pero va a haber un efecto retrógrado sobre el estómago. Entonces, el nombre ayuda mucho, entero, gástrico. ¿Dónde ocurre la distensión? En el intestino delgado. ¿Qué va a pasar con la motilidad del estómago? Acá lo que va a pasar, sencillamente, que se inhibe, o que no sigue un plano de secuencia. Es lo que sucede, por ejemplo, en el reflejo gastroiliar. Quiere decir, por ejemplo, se distiende el intestino delgado, ¿no? Se cierra el esfínter pilórico, ¿no? Y se relaja la motilidad gástrica. ¿Se acuerdan de cuando llegaba precisamente hacia el duodeno, ¿no? Había una distensión y había un reflejo que hacía que la motilidad gástrica disminuyese, estimulando las neuronas entéricas que secretan péptido intestinal vasoactivo y óxido nítrico, disminuyendo la relajación. Pero también había un estímulo neuroendocrino en la cual, producto de la digestión de las grasas y proteína, se activaban unas células así que segregaban colecistocinina y hacían pues que se cierre el esfínter pilórico, de tal manera que disminuía precisamente el vaciamiento gástrico. Y esto daba tiempo a que se digiera y se absorban los nutrientes intestinales. Otro reflejo es el coliculial. Ocurre aquí precisamente. ¿Dónde ocurre la distensión? En el colon ascendente, ¿no? ¿Y dónde se va a ver el efecto motor? En el ilio. Pero como no respeta la secuencia, o sea, porque primero es estómago, luego sigue duodeno, luego sigue ayuno, luego sigue ilio, luego sigue colon, ciego y colon. Esa es la secuencia normal, pero si me dice distensión cólica, reflejo cólico, ilial, significa que se distienden las paredes del ciego, ¿no? Y a través de un reflejo largo, ¿no? Va a estimular algunos ganglios mesentéricos prevertebrales para que secreten noradrenalina y disminuya la motilidad del ilio, ¿no? E inhibe el vaciamiento iliocecal. Entonces hay una activación del sistema nervioso simpático. Su función, ¿cuál es? Evitar el flujo retrógrado de materias fecales del colon hacia el intestino delgado. Entonces, la distensión cecal inhibe el peristaltismo del ilio, por supuesto, contrae el esfínter cecal, iliocecal, por supuesto, cierra la válvula y no ocurre el vaciamiento iliocecal. Muy bien, eso es básicamente lo que quería comentarles con respecto a la motilidad. Esto es un resumen. Los movimientos de masa hacen que paulatinamente se vayan acercando las heces hacia el reto y una vez que se acercan al reto, se activa un reflejo que es el reflejo de defecación, pero que es motivo de otra clase, ya de la segunda parte. Muy bien, muchas gracias.